El Sindicato Regional de Luz y Fuerza, presente desde 1961 en la Patagonia, junto a los trabajadores y sus familias. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos, un placer saludarlos, un gusto estar con ustedes compartiendo una nueva edición del Quinto Elemento, llegando ya a fines de octubre. Ha sido un año muy intenso, de mucha gratificación para este equipo de Jornada Stream y hoy vamos a tener un programa muy especial que también nos genera una gran alegría poder hacerlo y compartirlo con un amigo, con un colega, al que voy a presentar muy rápidamente para no andar dando vueltas y yendo ya directamente a nuestro invitado del día de hoy. Por supuesto, lo hacemos con el estilo y la presentación que ustedes ya conocen. Lo presentamos y arrancamos nuestro programa. Nuestro invitado de hoy nació el 1 de septiembre de 1963 en Puan, provincia de Buenos Aires. Es hijo de Elsa Hedge y Vitamar Castro. Tiene 3 hermanos y es el papá de Melissa, Luciano, Rodrigo y Florencia. Y además, el abuelo de Ciro, Enzo, Clara, Bastián, Bruno, Isabela y Lucio. Es hincha de River Plate, tu grato nombre, y pertenece al signo de Virgo. Nuestro invitado de hoy es el periodista Osvaldo Castro Ruiz. Fuerte el aplauso. Impresionante. No los traje. Pensaba eso, te trajiste todo, Osvaldo. No los traje. No. Nunca una bienvenida como esta. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Es que lo que dice mucho de vos, Osvaldo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Un placer igualmente que estés con nosotros. Bueno, Osvaldo, ahí se van. Ya está, ¿qué hacen ahora? Bueno, Osvaldo Castro Ruiz con nosotros. ¿Cobraron en canje? ¿Cobran qué? ¿Cómo es esto? No sé. Bueno, Osvaldo, bienvenido. Te compartí unos cuantos datos y los vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. De Virgo, el signo de Virgo. Los virginianos se asocian con rasgos como la inteligencia, la precisión, el sentido práctico y la paciencia, por su atención al detalle y búsqueda de la perfección. ¿Vamos bien? Vamos bien. Sos bien de Virgo. Tremendo. Bien así. ¿Y eso crees que siempre es bueno o a veces es mucho? No, es mucho, demasiada exigencia. Pero sí, la autoexigencia es un rasgo que te caracteriza. Demasiado es. ¿Y siempre fuiste así, Osvaldo? Sí,
por lo menos gran parte, por ahí no todo, pero gran parte de lo que se dice del signo es real. O sea, lo percibo y lo siento como que es así. Que es así, digamos. Pero ¿no? lo era, por ejemplo, en la escuela, ¿ya? ¿O ya no, más de grande, No, en la escuela asumiendo responsabilidad? tremendamente prolijo. Y claro. Mi letra... además era época donde se hacía caligrafía, Claro. hacíamos letra gótica en la escuela, y siempre me salió muy bien la cursiva, o sea, no tenía letra de médico, nadie tenía que andar dando vuelta sobre lo que escribía, ¿no? ¿Y esa exigencia, por ejemplo, en las notas también, Osvaldo? En las notas dependen en las materias. Claro. ¿No? Las materias, por ejemplo, de geografía, historia, que además me apasionaban, siempre Bien arriba. Bien arriba. Me imagino que la literatura Las también, ¿no? ciencias exactas, la matemática, ese fue mi verdadero problema. De hecho, mi título secundario es práctico contable. No tiene nada que ver. Pero bueno, es lo que terminé, digamos, ¿no? Bueno, acá también se estudia, viste, perito mercantil, más Sí, o menos claro, es lo mismo. Exactamente. Pero, claro, las materias... Yo terminé de noche la escuela, Mirá. porque ya trabajaba. Claro, trabajaba desde muy chico. Y desde los 15 años ya. ¿Y haciendo algo específico o trabajando? En la radio. ¿En la radio? En la radio. ¿Ya a los 15 años? Sí, en la trabajaba radio, sí. 1979. Así que descubriste tu pasión muy rápido, Osvaldo. Sí, en realidad hoy pienso y digo, yo fui un desvergonzado casi, digamos, ¿no? Porque mira, te cuento, yo en esa época escuchaba las transmisiones de Carburando, de Fórmula 1. Mirá vos cómo nos llevamos al tiempo actual, ¿no? Que volvemos a mirar la Fórmula 1 porque durante muchos años no la mirábamos, ¿no? Y el piloto era Carlos Reutemann, el Lole. Claro. Así que yo era fanático. ¿Y qué escuchaban? ¿A los Roucos ya estaban? Claro, exactamente. Y a través de escuchar los relatos del equipo Carburando y escuchaba la radio local en Pigüé, provincia de Buenos Aires, y escuchaba a los que hablaban de Fórmula 1 y yo dije, pero yo sé más que el que está hablando por la radio. Y el conductor de ese programa vivía a media cuadra de mi casa. Entonces fui y le golpeé a la puerta. Igual, me costó porque yo tenía una bicicleta y di como 3 vueltas a la manzana porque no me animaba. Hasta que fui y golpeé la puerta. Y le dije, mire, yo sé de Fórmula 1, me gusta la Fórmula 1, me gusta el automovilismo. Y obviamente me miró con... Imagínate, yo 15 años, en esa época que además no era... había otra forma de presentarse y de tratarse, ¿no? Y me dice, Ricardo Piris es su nombre, ¿no? Y me dice, mira, yo no necesito a alguien que hable de Fórmula 1 en el programa, pero me viene bien un pibe para atender el teléfono. ¿Cómo no? Perfecto. Ahí estábamos. Y así entré a la radio, digamos, ¿no? ¿Y de ahí al micrófono a hablar de lo que a vos te gustaba, cuánto tiempo pasó? No, un par de meses ya estaba sentado en el estudio. Claro. Y en las transmisiones de las carreras. También. Porque ahí en ese momento, imagínate, estaba surgiendo el TC2000, para darte una idea, ¿no? Claro. Y había que ir a colocarle, el piloto se bajaba del auto, lo primero, ante tanta competencia de equipos de transmisiones, había que colocarle primero el auricular, así que uno se tenía que tirar encima cuando el piloto abría la puerta para poder colocarle el auricular y que el relator le hiciera el reportaje. Claro, ¿no? claro. Así que había que ganarse el lugar. En esa época estaban Carburando y Campeones ya, ¿no? Y Campeones estaba, Claro. sí, exactamente. Y había otro equipo. Sí, había otro. Era un tercero, pero no obviamente no tenía mucha diferencia en las transmisiones con los otros dos que eran, históricamente fueron los dos grandes, digamos. Osvaldo, ¿no? cuando yo te conocí y eras Sí. muy joven, Sí. no estabas vinculado al automovilismo. Ya, No. Ya venías como alguien que venía a hacerse cargo a la zona de una gerencia periodística. Claro, porque yo después lo que ocurrió es que en la radio se da la vacante de que los sábados y domingos el informativista renuncia y bueno, me ofrecieron a mí, porque ya me empezaron a conocer, si yo quería hacer los sábados y domingos. Con lo cual eso me cortó todo, digamos, ¿no? Salidas, yo tenía 15, 16 años, imagínate que me cortó todo. Claro. Pero con las ganas que yo tenía dije que sí. ¿Pero eso ya era en Puan o ya en Bahía Blanca? No, en Pigüé. En Pigüé, ¿no? Claro, en Pigüé. Yo después de ahí me vienen a buscar de LU2 de Bahía Blanca. Claro.
Porque bueno, hay alguien que le hace referencias mías y de ahí yo salto, digamos. Y ya pegó va. un salto muy grande, digamos, Claro. ¿no? A un multimedio. A un Pero multimedio y a un- tenía 20 años. Y a un medio muy importante. Sí. De hecho, escuela de grandes profesionales. claro, y ahí aparezco en una redacción que obviamente era enorme. Me acreditan en el Congreso de la Nación. Imagínate que hacía poco había retornado a la democracia, así que la Cámara de Diputados la presidía Juan Carlos Pugliese, estaba César Zarolaski, estaba José Luis Manzano, estaba Álvaro Alzogaray, estaba Oscar Allende. Claro, sí, O sea, sí, todos era esos personajes. imagínate yo con 20 años entrando al Congreso y viendo todos esos monstruos de la política de ese momento, Tal ¿no? cual. Así que bueno, yo tuve una carrera muy... ¿Por qué? Bueno, dirán los que me impulsaron y me llevaron y confiaron en mí en todo caso, ¿no? Pero yo tuve una carrera muy rápida. Claro. Y de repente ya no volví nunca más a ser automovilista. De hecho, yo comentaba fútbol también. Claro, porque cuando, Pero era para ganarse el mango. llegaste a Madrid, No, ya a los había- 17, yo No, no no. recuerdo No. haberte visto involucrado en el automovilismo. Ya no. Claro, No, claro. no, porque cuando yo ingreso, digamos, al multimedio de la nueva provincia de Bahía Blanca, en la redacción ya me dan, digamos, un seguimiento que tenía que hacer yo al peronismo. Otro seguía al radicalismo Claro. y así se dividían las tareas, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a empezar a involucrarme en política y a hacer las entrevistas a las figuras de ese momento, digamos, ¿no? Era muy duro porque estaba Herminio Iglesias, Claro. en la provincia de Buenos Aires. Aparecía Antonio Cafiero, el peronismo renovador, con José Manuel de la Sota. Bueno, entrevisté a Ítalo Luder, que todavía en ese momento estaba muy lúcido. Bueno, Alzogaray, Allende. Allende era un personaje que a mí me... El bisonte. Sí. El bisonte. Esa experiencia era muy interesante. Bueno, la izquierda tenía también unos personajes. Sí, estaba el increíbles. MAS ya. Luis Zamora ya estaba. Ya estaba Zamora. Ya estaba el trotskismo. Claro. Osvaldo, y llegás a Madrid en el año 1988. 88, Vos tenías 23, 24 años. 24. 24. Y llegás como jefe de noticias del Sí. 17. Te va a buscar Pepe Castro. Sí, él tiene, en realidad a él le dan referencias mías y una tarde de la nada yo recibo una comunicación telefónica. En mis planes no estaba nunca irme de un medio donde yo estaba muy cómodo y estaba, digamos, haciendo mis armas. Pero bueno, Claro. el hecho de que me haya dicho Pepe que viniera a Madrid en febrero, era en pleno verano, para ver yo qué me parecía, si yo quería, si me gustaba el lugar, ¿no? Y la verdad que cuando bajamos en Madrid, nosotros, no era el Madrid de hoy, ¿no? Ujú. Pero yo ya venía con mi señora y teníamos 2 hijos, chiquitos, pero teníamos 2 hijos en ese momento, y nos enamoramos. Yo, honestamente, Mirá. ya históricamente mi padre es nacido en Esquel. Mm. O sea, yo siempre tuve como una idea. De hecho, antes de estar en LU34, en Radio Pigüé, yo intenté ingresar a LU8 Bariloche. Mirá. Era época de dictadura y había un interventor que era un gendarme. Y como yo era menor de edad, le dijo a la persona que no podía entrar. Entonces yo ahí me quedé un poco con las ganas de hacer radio en la Patagonia. Y bueno, se dio eso, porque también tenía un proyecto de ir a Buenos Aires en ese momento, pero creo que, no sé, llegó, y esas cosas que el destino te pone en el camino, y dije, bueno, este es el lugar. Y es una decisión que hoy valorás como, Totalmente. como un gran acierto. No, sí, totalmente. Sí, porque además, o sea, yo viví mucho tiempo como, de hecho, estar acreditado en el Congreso, ir a la Casa Rosada. Después me tocó trabajar en el Diario de la Nación también para ellos durante varios años. O sea, conozco un poco el métier de lo que es los grandes medios nacionales y hay que estar preparado para incursionar, digamos. Calculo que por ahí, en una de esas, tal vez, no sé qué suerte me hubiera deparado estar ahí. Claro. ¿Tenía un plan de ir? Sí, tenía un plan. Pero como salió que no estaba en ninguno, y me gustó, dije, bueno, me vengo. Yo me acuerdo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que llegaste
Bueno, el EU17, un medio con mucho posicionamiento, ¿no? Sí. Y con vos, por supuesto, encontró la persona ideal para llevarlo adelante. Y no sé cuánto tiempo pasó que tuviste la primera amenaza de bomba. Y a los 2 meses, sí. Me acuerdo. No, de muerte. Claro. Me La de acuerdo. bomba vino después, pero... Claro, porque me acuerdo los Sí. policías Sí. revisando el auto. Sí, eso fue... No recuerdo el tema, Osvaldo, ¿no? Esa fue la amenaza de bomba estábamos ventilando un caso de corrupción. No lo voy a nombrar porque No viene al caso. no viene al caso, digamos, ¿no? Pero no, la primera amenaza de muerte que tuve fue de un narco, Claro. un procedimiento de drogas que hubo y ahí fue la primera amenaza que tuve. En esa época donde tampoco no existía el celular, nada. O sea, Claro. la amenaza es... la persona que quiso ir a matarme, supuestamente, ¿no? No me encontró en la radio en ese momento. Claro. Era un personaje muy Muy famoso, conocido, muy famoso. que Sí, había en esos momentos. Está todo vinculado con el puerto, además, y Sí. demás, ¿no? Sí. Etapas muy duras. En una pero- etapa complicada. pero superadas, digamos, ¿no? Que en todo caso ahí tal vez la juventud no tomaba la verdadera dimensión de lo que significaba eso. Yo sí la tomé con la amenaza de bomba, sí, porque eran como las 2 de la madrugada y nosotros ya yo tenía ya 2 bebés, o sea, tenía los 2 y los 2 que nacieron en mayo, o sea, eran los 4. Y yo estaba en un dúplex y las habitaciones estaban en el primer piso, ¿no? Y de repente lo que ocurre es que se corta la luz, a propósito, digamos, ¿no? Se corta la luz y amenazan con que había una bomba colocada debajo del vehículo que estaba estacionado, de mi vehículo que estaba estacionado frente a la... Claro. Entonces, en medio de la oscuridad, los policías con una linterna diciendo que tenía que salir Claro. de la casa y teníamos los bebés, o sea, era Claro. Pero lo peor del caso es que hicieron evacuar toda la cuadra. Y eran las 2 de la mañana y cuando de repente yo empiezo a mirar y veo que a todos los vecinos de la cuadra los habían sacado de sus casas, era como que me pesó mucho. ¿A quién trajeron? Decía. ¿A quién trajeron? Se vaya del barrio. Claro. Era un Fiat, ¿no? No, era un Renault 12 familiar. Un Renault 2. Ah, está. Era un Renault 2. Sí. Sí, me acuerdo de ese episodio, por eso te lo... No, te pero lo además, te lo obviamente transmito. que nadie durmió, nos sacaron a todos, nos evacuaron a todos. Una más, porque después vamos a volver sobre el tema de la radio. En todos estos años, ¿has tenido miedo, además de esa ocasión? Es decir, más miedo de que realmente por la vehemencia, el compromiso del tratamiento periodístico de determinado tema, hubiese pasado algo feo, algo peligroso, Osvaldo? No. A ver, que uno reciba... después cuando vino la etapa de la mensajería de texto, por ejemplo, que usábamos mucho en los programas, venían a veces alguna, no sé si tomarlo como una amenaza, pero eran mensajes que por ahí uno tenía que, en todo caso, hacer un seguimiento si esa persona insistía con los mensajes y el Claro, tono que claro. Pero no, te diría que eran casos aislados, ¿no? Es como que uno se va curtiendo. Sí, pero también- miedo nunca, No, Miedo nunca. No. En todo caso, ya te digo, el tema fue, por lo que estábamos comentando antes, es cuando a vos te trasladan a la familia. Ahí sí, porque obviamente Claro. ya no sos vos, sino son tus hijos, es tu pareja, digamos, ¿no? Y una más, Osvaldo, antes de ir Sí. a los viajes. ¿Por qué Osvaldo Castro Ruiz? Bueno, porque cuando llegó a Madrid, claro, Pepe Castro tenía ese apellido y parece como que en un determinado momento, como yo era alguien desconocido porque no era oriundo del lugar, alguien sugirió, mira, está trabajando en la radio el hijo de Pepe. Y Pepe ya lo tenía Gabriel, Claro. Su hijo era, digamos, ¿no? Entonces ahí apareció, bueno, en ese momento estaba un querido personaje, el Colorado Will, que era el subdirector de la Exacto. radio, y me dice, mire, lo están confundiendo, dice, a usted le tendría que, dice, venir bien a agregarse un apellido. Y bueno, yo dije, bueno, a ver, el apellido, él me preguntó por el apellido materno, y yo, bueno, mi mamá es Hedge. Y a mí Castro Hedge no me cerraba mucho, ¿viste? Era algo como que lo veía demasiado fuerte, no sé. Entonces digo, yo Castro Hedge no me suena. Y el Colorado dice, Ruiz.
Ah, el Colorado. Claro, el Colorado dice Ruiz, Castro Ruiz. Y yo, en LU2, había una jefa de personal que era de apellido Castro Ruiz. Y dije, sí, está bien ese apellido, me gusta eso. Combina bien, digamos, ¿no? Claro. Así que surgió una especie de apellido artístico o apodo artístico y pasé a ser Osvaldo Castro Ruiz. De hecho, cuando yo iba a hacer compras, todo el mundo me decía, y las compraba a crédito, me ponía el crédito al nombre Osvaldo, y le digo, no, mira, te va a pagar, no sé quién te va a pagar, porque ellos ponían ya automáticamente. Castro Ruiz. Se hizo tan común que me pusieran Castro Ruiz que nadie se me... Yo tengo un solo nombre y un solo apellido. Claro, claro. O sea, no había otro agregado. Pero fue el Colorado Will el que lo sugirió y a mí me pareció bien. Bueno, y así tenemos a Osvaldo Castro Ruiz con nosotros. Pueden aplaudir de nuevo, ahí está. Bueno, Osvaldo, acá tenemos nuestro mapa mundi. Es para hablar de viajes, ¿viste? Sí. A veces son viajes largos, viajes cortos, los viajes lejanos, no tan lejanos. ¿Los viajes han sido importantes en tu vida? ¿Los valorás? ¿Te gusta? Yo valoro la Patagonia. Sos un fanático. Yo soy fanático de la Patagonia, pero fanático mal. Fanático de verdad. Sí, fanático de verdad. De verdad, claro. Así que no... El viaje más largo lo hicimos con vos. Claro, cuando nos fuimos a Noruega. A Noruega, claro, exactamente. Fue por cuestiones laborales, además no fue un viaje de placer, ni nada que se le parezca. Yo no hubiera ido nunca a Noruega. Igual me quedé fascinado con Noruega, digamos, ¿no? Así que no, y de ahí en ese viaje que a la vuelta aproveché para hacer Barcelona. Claro. Y después nunca más. O sea, yo no conozco el Caribe, no me interesa conocer el Caribe, no me interesa conocer Estados Unidos, no me interesa Miami, New York, nada, absolutamente nada. En todo caso, si tendría la posibilidad de ir a Estados Unidos, elegiría ir al Cañón del Colorado o al Parque Nacional Yellowstone, pero jamás se me ocurriría... Que son paisajes parecidos a los nuestros en alguna medida. Pero por decirte, mirá, si se daría, pero en realidad no está en mi... el único lugar que sí me cautiva realmente es Río de Janeiro. Ajá. Río de Janeiro me gusta. ¿Por qué, Osvaldo? Por todo. Mirá. Me sentí muy bien, me gusta el verde pegando al mar. Hay una belleza muy rara, ¿viste? Bueno, Bucios también, todo con todo su entorno de playitas y... No sé, es el único lugar donde que realmente yo iría. Regresaría, digamos, ¿no? Pero después no... Después disfrutás mucho recorriendo acá. Todo. Mi objetivo es que la vida me regale conocer hasta el último rinconcito. ¿Qué es lo último que descubriste? Porque en ese descubrimiento permanente aparecen los lugares, ¿no? Sí, que felizmente los estás mostrando en el programa. Claro, ahora, por ejemplo, estoy en plan de... me fascinó la ruta de Gondwana. Es fantástico, yo creo que el trabajo acá del Museo Paleontológico ha sido un gran inspirador, pero una cosa es verlo en el museo y después cuando vas al terreno, ¿no? Entonces todo lo que es Ruta 25 de acá, pasando los altares y de ahí la Ruta 12, son paisajes imponentes, increíbles, todo lo que veas ahí... A mí me despierta una enorme curiosidad. ¿Te haces la película mientras vas recorriendo? Sí. De cosas que pasaron, de la historia. ¿Te haces? Sí, no, porque además, mirá, hace pocas... Yo estuve, cuando se hizo el anuncio del hallazgo del dinosaurio más grande del mundo, estuve, ese día fui al campo sin saber a lo que íbamos, nos llevaron, y ahora volví, tuve la oportunidad de volver al lugar, digamos, ¿no? Y la verdad que a mí me impacta mucho eso. O sea, esta historia increíble que hay acá de millones y millones de años y los paisajes que hay hacia adentro son invalorables. Después, bueno, me di el gusto de, con Carampones, hacer un trekking arriba del glaciar Perito Moreno. Entonces, cuando nos encontramos con gente, yo digo, miren, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, no dejen de impresionarse o de darse el gusto de poder caminar arriba de un glaciar. No, eso no existe en muchos lugares del mundo, casi diríamos no existe en el mundo. Y no me dejaron hacer un trekking grande por la edad. Me afectó bastante, me enojé bastante, porque había un trekking largo para hacer arriba del glaciar que por cuestiones de edad no me lo permitieron hacer. Mira vos, no sabía que había límites así. Sí. Bueno, muy exigente debe ser, supongo. Yo no lo veo como una exigencia, aparentemente una cuestión de seguros, ¿viste?
porque cuando vos haces un trekking hay un seguro detrás que vos tenés que firmar y que suscribir, digamos, ¿no? Por el riesgo que hay hacia el área donde vos vas. Bueno, igual pude hacer el corto y me dio el gusto de caminar arriba del glaciar. Osvaldo, digamos, ¿no? y de los lugares de la región, ¿alguno en particular? Es decir, la cordillera, la meseta, es decir, ¿hay alguno que te atrae más que otro? Sí, la meseta. Sí. La meseta. Tal vez sea porque la cordillera ya la conozco de antes. No la conozco en su totalidad porque faltan un montón. Por ejemplo, de la cordillera me queda mucho por recorrer de la zona de Río Pico, pero ya los lugares donde he ido en el lago Vinter, he subido el Cerro Riñón, he subido el Cerro Colorado. Me han pasado aventuras fantásticas ahí en la zona de Río Pico. Pero particularmente a mí me está en los últimos años lo que me atrae particularmente es la meseta. ¿Y por qué? Porque es un lugar poco explorado, poco visto, y además porque hay cierta gente que cree que en la meseta no hay nada. Porque va de acá a Esquel y claro, paró en un determinado lugar porque está el famoso sanguchito, porque es una parada obligatoria, y mira y cree que todo lo lindo está al costado de la ruta. No, bueno, lo lindo está al costado de la ruta, pero lo que hay adentro es más lindo y además totalmente virgen, natural. Además, qué sé yo, vos vas a los altares y subís el Pico de Gallo. No sé si lo tenés referenciado o no. Es un triángulo perfecto, lo más alto que hay ahí. Cuando estás ahí arriba y ves todo alrededor, los viñedos, el río, una vista de 360 grados, te cuesta un montón, casi a lo último con las manos lo subís, claro, porque es muy, muy puntudo, digamos, ¿no? Claro. Entonces todo eso me genera mucha adrenalina. Y además siempre, yo soy una persona muy curiosa y estoy esperando que me aparezca un puma. Claro. No tengo suerte. Claro, no le tenés miedo a eso, no, al contrario. No, al contrario, quiero tener un encuentro más con experiencia. Un puma. Claro, quiero tener un encuentro con un huemul, no he podido todavía verlo, digamos, ¿no? Y esas cosas que pasan, digamos, ¿no? Sí. Pues estuve también en la famosa Puerta de Telsen, en la ruta de los Templarios, es algo que creerás o no creerás, pero te deja una incógnita enorme. Y cuando vas a las sierras de Apas y las mirás a esas piedras, te encontrás con cosas muy, muy llamativas de que la naturaleza nos ha regalado y que lamentablemente por ahí son lugares que no tienen la difusión que deberían tener. Osvaldo, cuando pasa, mirá, te llevo al terreno de lo informativo, de situaciones como las que se viven con la pareja de abuelos que ha desaparecido y que los están buscando en lugares que son también, dicen, preciosos, pero evidentemente complejos. Es decir, ¿qué te genera eso? Que lo principal, nunca hay que salir si no vas con un guía, con un vaquiano del lugar. Vaquiano mínimo, digamos. Que además el vaquiano por ahí sabe más que incluso que el guía, ¿no? Pero, o sea, mis salidas siempre son con un guía. O sea, yo te puedo ir solo a Cerro Avanzado, a lugares que ya uno los ha recorrido muchas veces y uno no pierde sentido de orientación porque siempre tiene presente el mar y está el Golfo Nuevo, aunque te metas a un cañador en determinado momento, yo esa zona ya es como que la conozco como la palma de la mano, digamos, ¿no? Pero estos lugares que tenemos acá, nosotros, por ejemplo, siempre vamos con un guía, porque el guía previamente fue al lugar, marcó con sus elementos un circuito y nos va a llevar por ese lugar. Y vamos acompañados porque además hay alguien que va encabezando el grupo, hay alguien que va cerrando el grupo, hay comunicación por handy. Yo siempre en mi mochila llevo un equipo de primeros auxilios. El agua es muy importante. A mí, la verdad que este caso es increíble por las edades de la pareja. Claro. El agua es fundamental. Muchas veces la gente no hace caso. Se subestima. Claro, vos cuando salgas en cualquier lugar de la meseta, tenés que llevarte mínimo una botella de 2 litros de agua. Mínimo, porque es un factor determinante el hecho de poder hidratarte, porque una mala hidratación te puede hacer desvanecer, o sea, te puede generar un inconveniente extra. Así que esas cosas son importantes. Sos curioso, pero no sos temerario. No, para nada en absoluto. No sos temerario. No. Siempre mis salidas han sido con... nunca he hecho... algunas solitarias puedo hacer en lugares que por ahí conozco, digamos, mucho. No las he hecho ahí en zona de Puyén, por ejemplo, o en la zona del Bolsón. Algunas solitarias he hecho. Pero por lugares que nunca pierdo conexión. Claro.
Bien, vamos a ir al segundo elemento. Dejamos el tema de los viajes, que es muy divertido. Ya tu programa ya está, ¿no? Sí. Tu programa en stream, digo. Sí, ahora volvemos con nuevos capítulos. Ya, ¿cuándo vuelven? Sí. Ahora en noviembre. En noviembre, perfecto. Segundo elemento, el arte y el entretenimiento. Películas. ¿Te gustan las películas? ¿Ves? ¿No ves? ¿Ves menos? No, casi no veo. Casi no ves, mirá. Casi no veo. Mirá. Si veo una película, tiene que ser una película que me saque totalmente de cualquier realidad y demás, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, cuando era chico era fanático de los western. Mirá. Y después las películas de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, bélicas, claro, digamos, ¿no? Por ese lado va. Y bueno, ahora sí, por ahí me estoy dedicando a algunas películas que tienen que ver con historias de ascensos a las montañas, Alaska, por ejemplo, o el Himalaya. Bueno, hay mucho documental sería. Sí, documental, pero algunas también son películas. Lo importante, digamos, para mí es salir un poquito Tal cual. de la realidad. ¿Y con los libros? Con los libros tengo una biblioteca patagónica, digamos. Eso, básicamente. En su momento tuve muchos libros de cuestiones políticas, digamos, ¿no? Pero ahora ya hice una donación de libros ahí a la biblioteca de la Universidad de la Patagonia, de los que ya, digamos, no me interesan más, que eran cuestiones políticas y ya libros que por ahí a alguien le sirven en alguna carrera. Y me quedé, sí, con una biblioteca que tengo de libros, de cuestiones de la Patagonia, ¿no? De todo tipo, ¿no? Exploradores, bueno, libros que se han hecho sobre la trochita, bueno, un montón de cuestiones que, bueno, es difícil resumirlas, digamos, ¿no? Pero varios temas. Y entiendo que son de consulta permanente, porque sí, ese es material. Totalmente, eso es un elemento fundamental. Yo, si voy a un determinado lugar, generalmente soy de leer previamente, ¿no? También tengo muchas guías que se han hecho, que ya ahora no se hacen más, de las viejas guías que se hacían, ¿no? ¿Y con la música cómo te llevas, Osvaldo? Con la música re bien, pero soy una persona muy abierta, muy abierta. O sea, no me quedo en nada, porque creo que eso es un poco el ABC también para estar, digamos, en el aire, ¿no? Porque es ayornarse. O sea, uno no se puede quedar en el tiempo con la música. Y entonces, yo, por ejemplo, ahora a la tarde, los temas musicales que están saliendo en Jornada Radio, los elijo yo. Los elegís vos, o sea, claro. me encargo de elegirlos yo, los voy variando. Claro. Y bueno, ahora tenemos ese fantástico método que es YouTube, porque antes no lo teníamos. Yo cuando entré en mis primeros años en la radio, a los 15, 16 años, también en esa época las radios tenían la discoteca. Y yo me ocupaba de la discoteca. En época de la dictadura, donde había listas negras con los temas que no se podían difundir. Pintados con esmalte, ¿no? No, nosotros íbamos a la cocina con una tenaza y un clavo, calentábamos en la hornalla y agarrábamos el long play y la banda que tenía el tema que no se podía pasar, la destruíamos con el clavo caliente. Claro. Eso te lo mandaban a hacer, es decir. Sí, había que hacerlo básicamente porque por ahí el operador se distraía y pasaba, viste que el long play tenía 6 temas de un lado, 6 temas del otro. Por ahí se distraía el operador y quedaba en el aire el tema que no se podía pasar. Claro, por ahí el tema de Guaraní, estamos prisioneros, carceleros. Claro, de hecho en la radio donde yo empecé, un retén del ejército vino y se llevó un operador porque en la lista había un tema, en ese momento era un tema intrascendente, ¿no? Supuestamente vinculado, un tema de Sabú. Claro. Y viste, no sé si la dictadura lo creía erótico al tema, no sé sí, qué, sí. por ese lado, y Qué lo había. Increíble. Y Apago la Luz se llamaba el tema. Ah, bueno. Se lo llevaron al operador y hubo, la dirección de la radio tuvo que hacer muchas gestiones para recuperarlo del lugar a donde lo habían llevado, que no sé cuál fue, digamos, cuál lugar clandestino de detención estuvo, pero lo tuvieron 15 días así. O sea, había que estar muy atento a esa etapa. Por eso digo, yo con la música siempre sé que en realidad lo que vale siempre es ayornarse más allá. Yo conducí un programa folclórico. Mirá. Por los caminos se llamaba. Mirá vos.
Y en esa época, bueno, había muchos... y ahí la conocí a Mercedes Sosa en persona, digamos, ¿no? ¿Fue al estudio? No. La fui a ver yo a Bahía Blanca en ese momento. Me costó mucho porque su hijo no quería que la entrevistáramos. Y ahí también lo conocí a Horacio Guaraní. Ahí sí lo tuve en el estudio. Bueno, le hacía una pregunta y lo tenía 2 horas, Horacio Guaraní. Claro, sí. Y ahí también tuve la oportunidad de conocerlo. Yo era muy chico. A Hugo Jiménez Agüero, que Hugo Jiménez Agüero, como era un cantor de la Patagonia que no tenía una distribución de lo que él grababa, entonces él se dedicaba a recorrer las radios. Por ejemplo, iba de Río Gallego a Buenos Aires y cada pueblo que iba a la radio donde entregaba un long play de él. Claro. Y el primer long play de Hugo Jiménez Agüero, me acuerdo verlo a Hugo llegar a la radio y entregarlo. Claro, digamos, una figura secundaria, claro, ¿no? Aparentemente, pero tan importante, claro, ¿no? Después uno descubre. Y después con el tiempo también me di cuenta, porque me mandó saludos, otro con el que trabajé, o estaba también trabajando ahí los domingos a la mañana, cuando yo hacía informativo, había un programa folclórico, el papá de Abel Pintos. Mira. Y yo no sabía después que Abel, o sea, ni lo conocí nunca. En esa época Abel, que no sé si no había nacido, creo. Pero bueno, con el tiempo apareció esta figura. Pero a la hora de que la producción te preguntara que eligieras un tema musical con el que te identificas, elegiste que vamos a compartir y que es un tema de música internacional. A ver. Exactamente. Soldiers passing by, listening to the wind. Qué maravilla, wow. Es precioso. Qué maravilla. ¿Qué te provoca el tema? Y mi ascendencia materna es ruso-alemán, alemán-ruso, ¿no? Entonces, esa ruptura de la cortina de hierro, creo que los que la atravesamos la época, 1989, creo que es un poco algo histórico que uno presenció, desde la distancia, pero que lo presenció. Sí, sí. Así que este tema me motiva mucho. Y además una melodía increíble. Sí, además, es una belleza. Donde vos lo pongas, a nadie le cae mal este tema. Nadie le cae mal. ¿Este año, de qué año es esta? ¿Fines de 80? Y sí tiene que estar, 90. Bien 90. 1890. Claro, porque esto es después de la caída del muro de Berlín. Claro. Después de la caída del muro de Berlín. Bueno, esa música de los 80, principios de los 90. Bueno, además Scorpions tiene varios temas, claro, no es solamente este. Sí. A mí me gusta el Aún te amo, Sí. Ese tema de Scorpions. Sí. Bueno, en tus programas siempre hay mucha música de esta época, ¿no? Claro, bueno, ¿te acordás que con vos, que arrancamos en ELU 17, yo elegí Europe, la última cuenta regresiva? Exactamente. Sí. Así arrancaba, De cara a la actualidad. Sí. ¿De cara a la actualidad es un nombre que pusiste vos o lo puso la radio? Yo lo puse. Sí. Fue todo un boom en el programa. Claro, que después acá el U20 nos salió a hacer la competencia y nosotros éramos De cara a la actualidad y Hugo Hernando sale con De frente y de perfil. Exacto. Nosotros éramos de cara y él era de frente y de perfil. Chispa no faltaba, en esa época. Hay que, claro, porque además en ese momento, cuando dijeron qué nombre le van a poner al programa, y cuando salió De frente y de perfil, yo dije, bueno, esto es un mensaje para nosotros. Tal cual. Yo siempre lo he dicho en más de una oportunidad, aprovecho para decirlo rapidito. Osvaldo Castro Ruiz cambió la forma de hacer periodismo en la región. Pero bueno, definitivamente cambiaste la forma de hacer periodismo en la región. A partir de ahí, viste, bueno, empezaron a competir hasta con los nombres, claro, ¿no? Pero no solamente por el horario. De arranque con el horario, ya, a las 7 de la mañana. Claro que no. O más temprano, claro, 6:30, ¿no? 6:30. Sí, primero que Pepe no quería saber nada. Decía que un programa a las 7 de la mañana iba a ser un fracaso. Claro. Eso de arranque. Después cuando se dio cuenta de que no era así, nos dio más tiempo y arrancábamos. No, pero además el estilo, la dinámica. Sí. La dinámica. Bueno, para eso también importante decirlo, que me tocó encontrarte a vos, que realmente tenías una dinámica terrible. Vale. Además que te tomabas un tazón fuerte de mate cocido. Antes de empezar el programa, pero... Sí, es que bueno, éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, Osvaldo.
Sí. Éramos muy jóvenes. A mí siempre me llamó la atención, vos tenías 24 años, sin embargo, la madurez que tenías, ¿no? Y sí, yo me fui de mi casa justamente a los 15 años a vivir con mi madrina y a estar a más de 1000 kilómetros de la casa de mis padres. Mi padre me da un pasaje en tren de Bariloche a Bahía Blanca. Esos pasajes eran por 30 días, ida y vuelta. Como yo no podía hacer radio en Bariloche por lo que ya conté en su momento, la radio estaba intervenida por un gendarme y no quería menores. Entonces yo dije, bueno, vuelvo a Pigüé y ahí ya tenía la chance de volver a hacer radio. Porque hubo un interín ahí donde a mi padre, como era ferroviario, lo trasladan a la zona de Bariloche. De ahí viene que yo me tengo que alejar momentáneamente de Pigüé y aparecemos en la línea sur de Río Negro. Y ahí un poco creo que también me inspira la meseta patagónica, porque fuimos a vivir a un pueblo que se llama Comayo, que también es áspero en lo que es la meseta, digamos, rionegrina. Entonces mi papá me da el pasaje y me dice, bueno, si te arrepentís, tenés el pasaje para volver. Nunca más volví a mi casa. Claro. Pero no, o sea, no me fui, quiero aclarar, no, ni peleado, ni distanciado, nada que ver, digamos, ¿no? No. Yo quería volver a trabajar en radio, mi madrina vivía en Pigüé y yo me iba a la casa de ella hasta que después yo empecé a vivir solo. Pero tenía el pasaje para volver, nunca volví. Sí, claro. Bueno, esas decisiones tomadas desde muy joven marcaron de alguna manera tu Claro, era un estilo. poco la... Sí, tal vez, yo creo que puede ser que para la edad yo era, sí, claramente, tenía otra forma de comportarme. Sí, no, claramente, sí. Una persona con mucha madurez, con mucha compostura, mucha presencia. Mucha presencia. Hoy los chicos de 24 años no tienen la misma, el mismo perfil, ¿no? O sea, no se plantan de la misma manera. Tienen otras habilidades. Tienen otra habilidad. Es distinto, es otra época. Nos vamos al segmento de las fotos. Tercer elemento, fotos. Y las fotos nos van a permitir hablar un poco más también de los comienzos, de la personalidad y de los sentimientos, por supuesto. Vamos con la primera. Ustedes nos van llevando, chicos, desde la edición y desde la producción. Y ahí vamos con... Estos son mis padres. Tus padres. Bien, ¿eso es? Eso es en el Parque Nacional Los Alerces. Ya mis padres estaban a punto de cumplir 50 años de casado. Eso es en un camping. Estaban las chaquetas amarillas y estábamos haciendo un asado. Y mi padre ya bastante empezó a sufrir un poco de Alzheimer, así que ya había que estar muy atento a lo que él estaba sufriendo, padeciendo, digamos. Sí, sí. ¿No? Tu papá... Y mi mamá la conocía todo el mundo, porque ella no paraba acá, entre Leu, incluso a pesar de no ser de acá, hablaba con todo el mundo, y además ella estaba siempre dispuesta para los viajes, al lugar donde yo iba, o íbamos nosotros con los chicos y había algún lugar, ella se prendía enseguida. Claro, andariega. Bueno, mi padre, yo con 5 o 6 años, me hizo subir la sierra a la ventana. O sea, como nosotros era una familia muy humilde, no teníamos vehículo, así que a los lugares donde teníamos que ir a caminar. Claro. No había otra forma. ¿Qué te dejó uno y qué te dejó el otro? Y la conducta, mi padre la conducta. Claramente porque él era una persona que estaba en Ferrocarriles Argentinos y la verdad que su trabajo siempre fue impecable. Él terminó la primaria de noche y bueno, mi mamá todo. ¿Qué se le puede decir de una madre? ¿No? Ella muchos años fue empleada doméstica y ella, por ejemplo, me mandó a dibujo y pintura. Yo pinté óleo, cuadros con óleo y todo, y lo hice con el sacrificio de ella. Claro, o sea que, claro, entre los dos, la verdad que yo tuve unos padres ejemplares. Qué lindo, qué lindo. Y ella, evidentemente, con muchas inquietudes, ¿no? Sí, ella era una persona totalmente distinta. Yo era, tal vez por carácter, más parecido a mi papá. Claro. Físicamente a mi mamá, Sí. pero en cuanto al carácter, creo que lo heredé mucho de papá, digamos. De tu viejo. ¿no? Sí. Bien. ¿Y ellos están con vida? No, los dos fallecieron. Los dos fallecieron acá en Trelew, sí. Mi papá era nacido en Esquel.
con una historia muy dura porque nunca conocimos yo nunca conocí a los abuelos paternos porque murieron cuando él era muy chico y a él lo adoptó una familia y lo llevó ahí al Alto Valle Río Negro. Ha sido una vida muy, muy, muy dura. Y él no habló tal vez demasiado. Los datos que nos fue dando fueron casi imposibles reconstruir la historia de él. Yo fui muchas veces al registro civil de Esquel a averiguar y demás, pero nunca pude reconstruir la historia. Osvaldo, y entiendo que por las características de tu mamá, que ha sido muy presente, la debes extrañar mucho, ¿no? Sí, mucho, sí. A los dos. Porque cuando vos ya llegas a esta edad decís, bueno, ¿cuántas cosas por ahí pude haber compartido con ellos y no pude? Claro. Y viste que para atrás no se puede volver. Eso es una cosa que no hay vuelta. Pero bueno, ahí anda uno también con lo que recibió de ellos. Ahí no hay mucha vuelta, ¿no? Somos ellos, ¿no? Sí, seguramente, sí. Osvaldo, vamos a la otra foto. Que estos momentos se tratan también de emocionarnos. Vamos a la otra foto y ahí ya aparecen los hermanos, entiendo, ¿no? Sí, Graciela, que es la que está en el primer lugar, esa es mi hermana mayor. Después está Ana, que ella vive en el Gran Buenos Aires, es profesora de historia, y bueno, después está el personaje más conocido de todos. Sí, ese es un personaje bastante conocido acá. Genera unas risas, Sí. Nuestro compañero Bueno, César. con él nos llevamos 20 años. Imagínate que casi como que no hemos vivido mucho como hermanos. Claro, no, pero bueno, están recuperando el tiempo, te digo, ¿eh? Sí, Están sí, recuperando sí. mucho de ese Por vínculo. suerte sí, porque tiene toda una vitalidad y una energía tremenda. La verdad que es un personaje. Pero cuando nace César, mi hermano, menor, digamos, ya había nacido mi hija. Claro. Así que mi hija mayor con él son de la misma edad. Son de la misma edad. Qué cosa increíble. Sí. Bueno, Graciela vive acá en Trelew. Ha trabajado también acá en medios, ha estado como correctora ahí en el diario El Chubut. Y bueno, después mi hermana Ana, ella se quedó en Buenos Aires y es con la que más distancia tenemos de vernos, digamos. claro. ¿no? ¿Se ven seguidos, Osvaldo? Ahora estuvo hace poco, esta foto es relativamente nueva, pero no cuesta porque ella además está en Ramos Mejía y de pronto entonces coincide, ella por ahí está como en el Gran Buenos Aires un profesor, es un profesor taxi que tiene que estar para acá, para allá, Claro. así que a veces cuesta un poco, pero ella está viniendo bastante en los últimos años acá, así que nos vemos. Sí. Bien. Bueno, y César, que vos decís, Sí. ahora están recuperando un poco Sí. el vínculo por una cuestión de edad, que no lo compartieron. Siento una gran admiración por vos, ¿eh? Sí. Un gran cariño, pero una Sí, gran admiración por vos. La verdad que es una persona que se ha adaptado mucho a los medios. Se ha adaptado mucho a los medios y creo que su tarea como productor creo que ha dejado el apellido bien alto. Sí, también. ¿no? Y tiene una personalidad arrolladora, así que está perfecto. ¿Viste? Los productores no le pueden tener miedo a nada. Boris César no le tiene miedo a nada. Vamos a la otra foto para seguir compartiendo algunos momentos. Bueno, mis hijos, Marianela que está con Florencia y arriba tengo, a ver, si miro la pantalla de frente diría a la derecha está Rodrigo y a la izquierda está Luciano. Claro. Luciano, veterinario. Veterinario, Marianela es abogada, Flor es periodista pero no ejerce, recibida en la escuela de TEA en Buenos Aires. Y Rodrigo fue el único que no terminó el secundario en la agrotécnica, no quiso continuar estudiando, pero es un pibe muy laburador y empezó enseguida a trabajar. Mira. Y bueno, y sigue trabajando, digamos, ¿no? ¿Qué son tus hijos, Osvaldo? Y es todo en la vida. ¿Qué se puede decir de los hijos? Afortunadamente me han dado todo. Claro. Y además la otra cuestión importante es que no generaron, digamos, en esas etapas que por ahí los padres siempre tenemos ese miedo a la adolescencia. No, la verdad que nunca me hicieron pasar algún mal momento que yo tenga que decir. También tengo que decir que esto es producto
de que yo durante 34 años estuve casado con la madre de ellos, Sandra, que la verdad que fue una persona que hizo una tarea extraordinaria, porque imagínate que, bueno, vos me has visto, claro. En esta tarea del periodismo está todo el tiempo metido, imbuido, además había que trabajar para mantener 4 y llevarlos a estudiar. O sea, yo siempre les dije a ellos, miren, la única posibilidad que yo tengo, sí, es de hacer el sacrificio. Por eso digo yo, bueno, no tendré una casa en la playa, no tendré una larga historia de viajes al exterior, pero tengo ellos. ¿Y qué más? Y lo que invertí está en ellos. Me vas a hacer llorar a mí. Si yo lloro a Osvaldo, porque terminan ahí. Claro. Viste que si se emociona el invitado, pero si se emocionan los dos, pero es eso, digamos, ¿no? Sí, claro. A ver, la gente puede decir, bueno, hay gente que por ahí cree que no hay que invertir en educación o que es un gasto. Yo, en un momento tuvimos que alquilar en Buenos Aires y alquilar en La Plata, porque Luciano se recibió de veterinario en la Universidad de La Plata. Y Marianela y Florencia estaban en Buenos Aires. Y realmente, pero además la otra cuestión es que mientras ellos estudiaron, trabajaron. Claro. Trabajaron. O sea que y tuvieron sus carreras en los términos normales. No es que fueron estudiantes de esos que van y tardan tal vez una carrera en hacerla en 5, tardan 10 años en hacerla. No. Ellos ayudaron porque trabajaron su mediodía en cada uno. Sí. De hecho, en el caso de Marianela, siempre estuvo trabajando en estudios jurídicos en Buenos Aires. En el caso de Luciano, él en su momento estuvo trabajando en empresa como Globan, que no tiene nada que ver con la veterinaria, pero bueno, por ahí y se desempeñó perfectamente. O sea, creo que hicimos una cuestión de... creo que ellos vieron en nosotros, los padres, el sacrificio que hacíamos, ellos hicieron su parte y terminó en esto, digamos. Una maravilla. Bueno, ahí están. Luciano es el veterinario de mis perritos. Yo lo llevo a Luciano cuando tienen algún problema. No sé si hay alguna otra foto. Ahí está la última. Bueno. Mirá, ahí está la prole, la descendencia. Sí. Estos son tremendos. Pero son un montón, Osvaldo. 7 son 7. No son tantos. No, 7 son un montón. No son tantos. No. La verdad que, bueno, ahí en el medio está Ciro, que es el mayor. Yo no tengo ninguno. 7 son un montón. Un montón. Bueno, a mí me pasó que cada uno de mis hijos me dio un nieto en el término de un año. Fueron así. Mirá. Por eso hay los 4 más grandes. 3 varones y Clarita, la nena, Ciro, Enzo, Bastian y Clarita, ellos se llevan meses nada más. La única diferencia de grado es con Bastian, que como nació en agosto, tuvo que esperar el año siguiente para entrar. Y después los más pequeñines, que es Isabela, Brunito y Lucio. Bueno, con Lucio tuvimos un momento muy duro en Madrid también, el año pasado, pero afortunadamente salió todo bien, a pesar de lo difícil que fue su llegada al mundo. ¿Y cómo sos como abuelo, Osvaldo? Lo tendrá que decir ellos. ¿Pero cómo te ves vos cuando decís, a ver? A ver, los abuelos siempre les vamos a hacer cosas que por ahí los padres no les gusta, qué sé yo, los malcriamos un poco. ¿Te tienen que llamar la atención de vez en cuando? No. Pero por ahí, viste, el padre no quiere tal cosa y uno dice, no, déjalo. Claro. Son criaturas hermosas, además, lo bueno que en todo caso te dan los nietos es que te revitalizan. Porque no solamente por el mundo que ellos están viviendo, su infancia, que es diametralmente opuesta a la de uno, digamos, ¿no? Sino por el hecho de la alimentación que vos tenés con las criaturas, con las reacciones. Claro. Eso es muy importante. Esa energía, ¿no? Seguro, sí. Que te transmiten, que es impresionante. Bueno, hermosa la foto. La verdad, hermoso tus nietos, hermoso tus hijos, hermoso... Sí. Ojalá realmente le dejemos el mundo que ellos se merecen, porque es la preocupación que digo que uno tiene hoy como abuelo es eso, ¿no? Es decir, ojalá que le dejemos
no la herencia que nosotros estamos viendo hoy del planeta, que la verdad que es preocupante. Digamos, Tal cual, ¿no? tal cual. Osvaldo, bueno, ha sido un muy lindo recorrido el de las fotos. Nos vamos a ir al cuarto elemento y esta pelota, esta paleta de ping-pong, que en realidad no es que vamos a jugar al ping-pong, sino que te voy a hacer algunas preguntas. Bueno. Mientras tanto, aprovecho para recordar que nos acompaña Maximino. Te he visto tomando algún café en Maximino. Sí, me gusta el café de Maximino. Es una maravilla. Preferiste agua en esta ocasión, pero yo me doy el gustito del café de Maximino. Ahí está. Lo coloco apropiadamente porque me dicen que lo pongo al revés. Ahí está, perfecto. Osvaldo, cuarto elemento, ping pong. ¿Vamos con algunas preguntas? Vamos. Acá lo que no podés no responder. Si tenés que tomar algunos segundos, te los tomás, pero tenés que dar una respuesta. Muy bien. Porque por ahí tenés que elegir entre algunas personas que aparecen por ahí. Principal rasgo de tu carácter. El orden. Sos muy ordenado, de eso hemos hablado. No. Sos muy puntual también, Osvaldo. Y es parte del orden. Todo tiene que ver con todo. Digo yo, orden prusiano. Claro. Bueno, bien también de las raíces que tenés, También. toda la cuestión. Hedge es el apellido, ¿no? Materno, sí. Hedge. Un defecto, si tuvieras que decir, bueno, acá en esto, la verdad, a veces la pifio, difícil. podría mejorar en este aspecto. Y un defecto mío es no... mi faz social. Ajá, Mi faz social. ajá. Creo que tal vez soy un aguafiestas. No me atrapa ir a reuniones sociales. Ajá, no te sentís cómodo. No es que no me sienta cómodo, no me sale. No me sale. Bueno, pero también no la careteás tampoco. No, por Claro. eso te digo, pero tal vez para un periodista eso puede ser un defecto, Claro, por el ámbito de las relaciones. de digamos, vincularse ¿no? un poco más. Claro, es por ese lado. Por eso lo veo tal vez como un defecto. Que puede ser. Bueno, pero también hay Sí. mucho chanta también en eso, ¿eh? Y bueno, viste, Bueno, qué sé yo. Para el oyente, para el televidente o para el que lee, eso no es importante. Es decir, yo creo que prefiero a un periodista. No, seguro, porque a veces también eso te puede generar vínculos que a la hora de dar una opinión o de hacer una evaluación de determinado tema, la persona puede estar involucrada y eso te limita, digamos, claramente. ¿Qué cualidad o característica de la otra persona no soportás? La hipocresía, ¿Hay mucho hipócrita? Mucho. mucho, demasiado. Y es uno de los males que hay, ¿no? Sí. Y bueno, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí, Tampoco, tal cual. Tampoco no hay que soslayarlo. Exactamente. ¿Un héroe de ficción? Un héroe De la tele, del cine, de la ficción. literatura. Robin Hood, Mirá, sí. bien. Yo creo que es para mí él. Claro. Me identifica mucho. Bien. ¿Un héroe de la vida real? Bueno, ahí estaríamos de la vida real. ¿No? Estaríamos ahí en inconveniente, porque la verdad que no sé si tengo algunos, porque bueno, batallador, la verdad que no Bien, encuentro bien. una persona de... Bueno, un sí. lugar en el mundo. La Patagonia. ¿Dulce o salado, Waldo? Salado. Salado. ¿Nunca dulce? ¿Un Poco. postre? No. Sí, mi debería podría ser los frutos rojos. Los frutos rojos. ¿El helado Sí. te gusta? Sí. De frutos rojos. Todo fruta, todo fruta. ¿Color preferido? El rojo. El rojo. ¿Mar o cordillera? Difícil. Cordillera. Cordillera, mirá. Cordillera. Difícil. Viste que hay momentos del año, no sé si te pasa que vos decís, el cuerpo te pide cordillera. Yo Sí, digo sí, eso, sí. viste que tengo que ir, ¿viste? En algún momento hay que ir. De estos lugares que te voy a mencionar, acá me pasaron data, ¿eh? ¿Cuál elegís? Piedra Parada, Cerro Colorado en Río Pico, Cañadón Carbón. Cañadón Carbón. ¿Por qué Cañadón Carbón? Me dijeron, es el lugar de Osvaldo. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese lugar? ¿Y dónde está en primer lugar? Está entre las plumas y los altares, ahí cerca del campo donde descubrieron al dinosaurio. Porque es un cañadón que tiene varios circuitos que vos podés recorrer siempre con un guía adentro. Alturas
precipicios, los paisajes son muy variados ahí adentro. Hay una cueva enorme, maravillosa en una. Hay varias cuevas, pero hay una que es enorme. La piedra basáltica, bueno, todo lo que tiene Cañadón Carbón. Es un lugar donde, ya te digo, tenés múltiples alternativas para recorrerlo. De hecho, no podés hacerlo todo en un solo día, ¿no? Al contrario. Mirá. Te diría que a Cañadón Carbón podés ir a 5 circuitos distintos. Mirá, qué increíble. Sí. Mirá que sos un referente importante, Osvaldo. Yo me imagino mucha gente diciendo que bueno, quiero conocer ese lugar, ¿viste? Y está al lado de la ruta. Claro, pero además... O sea, pasar las plumas es... Sí, pero 25, uno lo ve de afuera, otra cosa es adentrarse. No, claro, nada más es un campo privado, ahí hay que tener autorización. Bien. No es que te bajás de la ruta y te metés adentro. ¿Preferirías hacer un viaje al pasado o un viaje al futuro? Al pasado. ¿Y algún lugar en particular, algún momento en particular? ¿O a reencontrarte con alguien? O... Sí, tal vez cambiar algunas cosas, ¿no? ¿Cambiarías cosas, Osvaldo? Y sí. Mira. Siempre hay cosas para cambiar. Mira, qué interesante. A ver, uno carga con errores. Bien. Y a veces son errores que pesan el resto de la vida. Tal cual. Bueno, eso es para otro programa. Un día... filosofar un poco. Vamos por ahí. Hiciste de todo en los medios. ¿Con qué te quedas? ¿Diario, radio, televisión? Yo no puedo decir que me puedo quedar con algo. Claramente que hoy lo visual sería... por eso digo, es importante ayornarse. Si hay algo que respeto, es lo escrito. La escritura tiene otro nivel. De hecho, yo tuve la suerte en el 2005 de ser becado por la Fundación Nuevo Periodismo, liderada por Gabriel García Márquez. Nos hicieron hacer un taller en Lima, en Perú, y la verdad sí, los libros de Gabriel García Márquez son maravillosos. Las crónicas, el modelo de hacer una crónica, eso es muy respetable. Obviamente que si vos me decís mi amor es la radio, porque la espontaneidad con la que uno se puede manejar y con lo que puede jugar en la radio, no lo encuentro. La televisión me gustó siempre, en todo caso, la televisión en vivo puede ser un poco por ahí fría, no te termina de convencer si haces radio. Pero bueno, lo que vos podés producir como documental, porque yo tuve la suerte de conocerlo mucho a Roberto Vaca, Historias de la Argentina Secreta. Sí, claro. Bueno, muchas veces me encontré con él en Buenos Aires charlando, y es más, él me acuerdo que me dio muchísimo material. Y bueno, ese tipo de televisión me gusta, me encanta mucho. Osvaldo, de estos medios, esta es buena la pregunta, además, sí. Viste, yo sé que lo pasaste bien en muchos lugares y que tal vez en los 3 lugares, pero acá a ver si podemos elegir. De estos medios en los que has trabajado, ¿cuál te dejó el mejor recuerdo? ¿LU17, LU20, Radio 3? Bueno, tengo que decir que es Radio 3 porque fui el creador. Claro. O sea, fui el creador ayudado por otras personas. O sea, el creador del medio, del medio como de la puesta en el aire del medio. Yo no fui el dueño de la radio ni nada que se le parezca. Fui el que de alguna manera la gestó. Una radio primero hecha en papeles y después llevarla a la realidad. Que era un poco como, qué sé yo, cualquiera que está en el medio dice, el sueño de uno es hacerlo. Y además porque... detrás de esa idea también fue darle la posibilidad de trabajo a mucha gente, muchos colegas, muchos queridos colegas que están acá hoy también. ¿Un evento, noticia de la provincia que te haya tocado cubrir que te marcó para toda la vida? La tragedia de los bomberos de Madrid. No hay otra como... Ese sufrimiento fue terrible. Un periodista no se puede abstraer de semejante dolor y de todo lo que fue esas horas. Fueron terribles. Yo me tocaba cubrirlo para el diario La Nación. Viste que la tragedia fue un viernes. El viernes a la noche nadie quiso decir nada, pese a que ya se sabía cuál era el resultado final. El sábado a la mañana es algo que lo tengo muy adentro. Estaba en la vereda de la calle San Martín, donde está el cuartel de bomberos de Madrid, con una máquina Olivetti de escribir, porque en esa época había que hacer la crónica en el lugar donde sea,
y rápidamente ir al locutorio para por fax pasar la crónica al diario, que fue tapa, además, ¿no? Fue muy duro eso, muy duro. Osvaldo, en todos estos años de trabajo, ¿cuál es la figura política de Chubut que más te ha cautivado? Mira, sobre eso hay dos cuestiones, ¿no? Primero, creo que Carlos Maestro, que por ahí es alguien que no se lo dimensiona, creo que en su totalidad. Yo creo que de Maestro hubo un hecho político muy trascendente, que fue la reforma de la Constitución. La decisión de reformar la Constitución, en su momento claramente porque también venía con la reforma de la Constitución Nacional, y bueno, Maestro era un radical y en el gobierno estaba Carlos Menem. Entonces había como una especie de simbiosis ahí de la que se habló mucho. Y después creo que claramente Das Neves con su forma de pensar en las cuestiones mediáticas, digamos, ¿no? Porque todo lo que hacía Mario Das Neves tenía una repercusión mediática, desde sus declaraciones hasta a las obras que iba pergeñando, las que se iban concretando y se iban inaugurando, digamos, ¿no? Creo que son dos etapas que uno puede destacar, como también hemos tenido otras que no merecen ni recordarlas en esta provincia, digamos. Osvaldo, tenemos que acelerar, sí, porque la charla está muy entretenida, pero viste que sí, el hay un tirano. tiempo que cumplir. Si no hubiese sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser? No sé. Imagínate que a los 15 años entré a ser periodista, claro. ¿Qué puedo saber? ¿Te ofrecieron alguna vez un cargo político? Me insinuaron. Bien. Pero como yo soy muy particular en la forma de expresarme, creo que la persona que me lo insinuó dedujo que no iba a encontrar en mí una respuesta positiva. ¿No será de las cosas que te arrepentís o que no, volver para atrás? No es esa. No es esa. No. Y te voy a mostrar algunas fotos en el final. Vamos a colocar algunas allí, las vamos a ver y te voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, en relación a estos tres personajes que aparecen aquí. Si tuvieras que hacer un reportaje a un personaje de la actualidad, ¿te gustaría entrevistar en un mano a mano a Milei, Messi o Colapinto? A Messi. A Messi. Bien. Sí. ¿Más que a Colapinto? Mira, yo pensé con lo de automovilismo. Tal vez más adelante hay que ver, recién empieza. Bien. Pero bien. yo creo que todos queremos entrevistar a Messi. Sí, me parece sí, claro que sí. Claramente creo que sí. Digamos. La otra foto, con otros tres personajes que vamos a ver. Mirá qué chicos que tenés ahí. Te proponen hacer un programa en dupla con estos periodistas y ¿a quién elegís de los tres? Esteban Trebú, Cristina Pérez, Eduardo Feynman. A ninguno. ¿A ninguno? Ninguno. Tenés que elegir a uno, Osvaldo. No. Tenés que elegir a uno. Y en todo caso con Feynman. Muy bien. Sí. Y la última. De estos tres periodistas que aparecen ahí, de estos tres comunicadores que aparecen ahí, fuiste compañero de los tres. ¿A quién elegís? Alberto Viegas. Con Alberto trabajaste mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, con Alejandra Sepúlveda también. Sí. Y ahí aparece otro que ni lo voy a mencionar. Y acá me ponen en una situación muy difícil. No me ofendo, pero si tengo que elegir a uno, yo te elegiría a vos. ¡Buah! Bien. A nadie aplaude. ¿Por qué? Ahora decime por qué. Porque tenés la dinámica que me gusta. Ojo, yo con Alejandra trabajé muy bien. Si hay algo que creo que... Viste que siempre uno tiene a un coconductor o alguien que lo acompaña. Y Alejandra Sepúlveda es excelente. Excelente. Alberto tiene otra forma, claro. y por ahí su estilo no es tal vez el mío, pero también nos llevamos muy bien. Pero tu dinámica y además ya tu experiencia, ¿por qué no? Y bueno, hagamos un programa, Osvaldo. Sí. Lo hicimos hace no sé cuántos años. Hagamos un programa como cuando éramos jóvenes, tan jóvenes. Ahí está. ¿Hacemos un programa, Osvaldo? Y yo no tengo problema. Y tendremos que hacer un programa con Osvaldo. No sé si acá o allá o en algún lado. Acá, dice, acá. El único problema que tenemos es que vos no sos de Boca. No, claro, porque tenés una habilidad para eso. Mirá, el quinto elemento. El último elemento del programa. Ábralo, por favor, Osvaldo, a ver con qué se encuentra. Igual aclaramos porque la productora se vuelve loca cuando nos dicen, no es un regalo, tienen que devolverlo. Ah, ¿hay que devolverlo? Y claro, es como para hacer referencia. No, bueno, muchas gracias. La camiseta de...
River Plate, tu brazo. El más grande, el más grande. No hay otro. Osvaldo, ¿cómo haces para lograr sacar tanto a los hinchas de Boca, compañero? Porque mira, lo sufrió Jiménez, lo sufre Lillo, con Cángaro lo va a matar de un infarto un día. ¿Cuál es la habilidad de hacerlos enojar tanto? Bueno, las características de los hinchas de Boca. ¡Apa! ¡Apa! Claro. No resisten un archivo, muchacho. No resisten un archivo. Pero qué habilidad. Con Cángaro es una cosa. Encuentro gente que me dice, ay, pero cómo me encanta escucharlos esos dos peleándose. Pero se pelean de verdad, dicen. No, a ver, primero que nosotros, los argentinos particularmente, somos muy pasionales con el fútbol. Los que lo toman al fútbol, hay gente que no le da ni 5 bolillas al fútbol. Pero los que tomamos al fútbol, de alguna manera, somos muy pasionales. Y el hincha de Boca es muy bocón. Generalmente es muy bocón. Así que es cuestión de paciencia. Pero te los vas deglutiendo. De paciencia ya. Se enojan, pero yo les digo, che, te vas deglutiendo, Osvaldo. No. Pero sí, tener una habilidad extraordinaria. A ver, ojo, yo he trabajado con hinchas de Boca que no tienen, digamos, esa pasión. Acá, bueno, me pasó con Edgardo Lillo, que obviamente es bostero bocón. Y Juan Martín es otro bostero bocón. No hay bostero que no sea bocón. Osvaldo, lo que viene sí es un regalito. Gracias, Matías. Matías, nuestro productor general. Muchas gracias. Esos son, sé que te gustan más los salados, pero unos alfajores. No, si los conozco, además, sí. No, pero además son de frutos rojos. Ah, muy bien pensado. Así que tienen muy... no, la verdad que es un producto que cuando viene alguien uno sabe que lo tiene que recomendar, digamos, ¿no? Nos deja muy bien parado. Muy bien parado. Y si no, para los nietos. Aunque te van a faltar algunos. Osvaldo, muchas gracias por la visita. No, a vos, gracias. La verdad que es un placer, sabés de mi cariño y de mi admiración. Bueno, muchas gracias. Y de mi admiración. Y es la admiración de todos tus colegas, que me parece que al final del recorrido, cuando uno empieza ya a ser más grande, me imagino que lo que cuenta es eso, el reconocimiento y el respeto, ¿no? Eso queda en cada uno, ¿viste? Porque estamos en un medio por ahí muy competitivo y a veces es difícil no generar, digamos, roces. Son cosas innecesarias. Uno tiene que tener la profesionalidad para separar, digamos, lo que es el trabajo y además, obviamente, ponerse la camiseta en el momento en que hay que ponérsela, digamos, ¿no? Del medio en el que uno está trabajando. Yo agradezco porque la verdad que acá, mirando esto, además, es la historia viva acá. Este sería mi mundo, digamos, ¿no? Los archivos serían mi mundo también. Me encanta esto y yo respiro acá, porque me tocó una etapa también acá adentro, así que la verdad que me siento muy cómodo. Y además la forma en que fui recibido en este medio. Muy bien, respeto absoluto y la verdad que, bueno, si eso es lo que uno se ha ganado, bueno, será parte de la tarea cumplida, pero todavía creo que me resta un poco más. Osvaldo, muchas gracias. Ha sido un placer entrevistarte. Un honor ha sido entrevistarte. Muchas gracias. Osvaldo Castro Ruiz estuvo con nosotros. Ahí vuelven los aplausos. La juventud tiene esa energía, Osvaldo, ¿no? Esa energía. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Nos reencontramos la próxima semana, el miércoles próximo, a las 6 de la tarde, como cada semana. No.